Esta se llama la palabra. Primero de Timoteo 5, 17 al 25 dice: los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y también dice: digno es el obrero de su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Puedes decir eso, consérvate puro. Amén. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados a juicio, aunque a otros se descubren después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes, y aún las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas. Aleluya, gracias Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú unjas esta palabra, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que la gracia para enseñar tu sabiduría, tu bendición, tu cuidado, esté sobre nuestras almas, Señor. Despierta a nuestro espíritu respuesta a esta palabra que tú vas a ministrarnos en esta mañana. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que corrijas, que nos ames, que Señor, esa palabra quede sembrada en nuestras mentes y que produzca fruto en nosotros de disciplina, de corrección, de cuidado, de crecimiento en gracia y en sabiduría para tomar decisiones que te agraden. Ayúdanos, Señor, a conservarnos puros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, yo siempre les refuerzo la idea de que cuando estudiamos la palabra, poco a poco, texto por texto, tenemos una dieta balanceada. Usted no puede estar comiendo carne nada más. Hay que comer carne, vegetales, un poquito de carbohidratos, no mucho, un poquito de carbohidratos, porque el cuerpo necesita alimentos, nutrientes de cada una de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gusta comer? Digo, eso mi hermano, a mí me gusta comer. Pero ¿a cuánto les gusta comer bien? Es la pregunta. Porque a mi hijo, algunos de ellos que todavía están luchando con los vegetales. Entonces hay en la porción de la Biblia, en el pan espiritual, hay nutrientes para cada área de nuestra vida también. Y estábamos viendo al principio de este capítulo 5 el asunto que había con las viudas en la iglesia, con las hermanas que habían enviudado, y que Dios le pide a Timoteo que hiciera una distinción entre las viudas que estaban dando testimonio al Señor versus las viudas que se estaban apartando en pos del enemigo, que no estaban dando testimonio, que se pasaban de casa en casa chismeando, y estaba diciendo a Timoteo, tiene que estar pendiente, porque si vamos a bendecir y ayudar a las viudas, tenemos que dirigir los recursos para aquellas que están dando testimonio y que son hospitalarias y que atienden los santos y que son de bendición en la iglesia, aunque ambas hayan pasado por la misma situación. Fíjate qué interesante, que lo que te da el testimonio no es que tú hayas sufrido mucho o que hayas tenido pérdida de alguien importante en la vida. Según Timoteo capítulo 5, lo que te define no es tu sufrimiento, porque habían viudas en diferentes circunstancias espirituales. Ambas habían pasado por las mismas pérdidas. Ambas habían pasado por el mismo dolor de perder a alguien que amaban. ¿Ve? Pero unas se apartaron y otras se mantuvieron firmes. Entonces lo que te define no es tu sufrimiento. Lo que te define es que tu corazón se mantuvo puro en medio de las circunstancias.
¿Alguien dice amén a eso? Amén. Porque muchas veces cuando viene la crisis o vienen las cosas que no esperamos a la vida, nuestro corazón se contamina. ¿Sí? Nuestro corazón se contamina. Tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se contamine por las situaciones de la vida, porque dejamos entrar el resentimiento, dejamos entrar el dolor, dejamos entrar la incredulidad y se comienza a apoderar de nosotros. Nuestra perspectiva de la vida cambia y comenzamos a despreciar lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Amén. Hay gente que se criaron en tanta necesidad que cuando Dios los empieza a prosperar, porque se crían con este deseo de trabajar mucho cuando son grandes para no pasar necesidad, y cuando llegan a esa etapa se olvidan del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No son las experiencias necesariamente las que apartan a la gente, sino el corazón que uno no guarda, el corazón que uno no cuida, la vida espiritual que no se mantiene. Y Dios le está dando ese consejo a Timoteo acerca de la viuda, y ahora vuelve y retoma a que atienda a los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Y hay varios tipos de ancianos. Entonces pone su mirada en aquellos que son columnas de la iglesia. Que los ancianos que lideren bien sean respetados. Yo quiero darte varios consejos en estos textos que leímos hoy, de cómo podemos conservarnos puros en algunas áreas de nuestra vida. Y la primera cosa que podemos conservarnos puros es de la deshonra. Diga conmigo, conservarnos puros de la deshonra. Sí, porque Dios le dice a Timoteo, cuídate de no caer en deshonra. Trata bien y cuida bien y ten por honor a aquellos ancianos que gobiernan bien, especialmente a los que se dedican a predicar y enseñar. Los ancianos son aquellos que están en autoridad. Son aquellos que son hermanos en Cristo, maduros en la fe, que cuidan de otros hermanos más pequeños. En este caso estamos hablando de los pastores de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Y le dice, asegúrate de tenerlos por dignos de doble honor. Por el título que tienen, por lo que representan para el Señor. Porque servir al Señor no es poca cosa. Y mayormente a los que se dedican a predicar y enseñar serían dos tipos de personas: aquellos líderes maduros en la fe que cuidaban la iglesia, pero también aquellos líderes que cuidaban la iglesia y también se dedicaban a enseñar y a predicar. ¿Y cómo los podemos honrar? Manera en que tú puedes honrar y cuidar a aquellos y honrar a aquellos que cuidan tu vida espiritual. Pues según el texto tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Porque tienen autoridad para predicar y tienen autoridad dada por Dios para enseñar. ¿Me sigue, hermano? Si sigue leyendo, también te cuidas de la deshonra, no solamente respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos, sino cuidando lo que representa esa figura para la iglesia. ¿Por qué Dios lo ha puesto ahí como anciano, como pastor, como líder? Dios lo ha puesto ahí con un propósito, ya que es parte de la formación de tu vida espiritual. Es parte de la persona que te da alimento espiritual. Y si por los alimentos físicos hacemos grandes esfuerzos, cuanto más por el alimento espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces, si seguimos leyendo, te puedes cuidar de la deshonra también, cuidando sus espaldas. No admitas acusación contra ninguno. Versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Qué bonito sería saber que alguien cuida mi espalda. ¿Ve? Y estoy hablando con nosotros como creyentes. ¿Ve? Porque en el ejército romano muchas veces se enfatiza en la armadura, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Cuántos han escuchado acerca de que hay pasajes en la vida que nos comparan como que tenemos
una armadura de fe y que tenemos somos parte de un ejército, es parte de un ejército, amén. Y el ejército siempre está pendiente a que el enemigo que viene de frente y las armaduras antiguas tienen que ver con eso. Muchas era para la pelea cuerpo a cuerpo, de frente a frente. Y las espadas, las corazas, todo era para guardarse del ataque que venía frontal. Porque el enemigo muchas veces viene de frente contra ti. A ver si tú tienes miedo. Pero también había que proteger la espalda. Porque a veces el enemigo engañaba con unos señuelos al frente, pero en realidad el ataque venía por la parte de atrás. ¿Y quién cuidaba la espalda del soldado? ¿Quién es el que cuidaba la espalda del soldado? Porque no se menciona mucho cómo se cuidaba la parte posterior en la retaguardia y en la armadura. Y era que el otro soldado, el soldado que estaba detrás de ti, el soldado que estaba al lado tuyo, era pieza clave en cuidar tus espaldas. Y así mismo en la iglesia del Señor. La iglesia honra a las personas que están en autoridad, cuidando las espaldas de aquellos que están enseñando y predicando. Porque se pueden levantar acusaciones y no podemos admitir acusaciones. No es que no las admitamos, es que no las podemos admitir livianamente. Y nos da la razón. Y ya mismo vamos a entrar en eso. Pero puedes honrar y conservarte puro de la deshonra cuidando las espaldas de tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidando las espaldas del líder de tu ministerio. Cuidando las espaldas de tu hermano en Cristo. Porque esto es un principio general. Si la persona tiene que hacer malabares para contarte algo, mira, déjame decirte algo, pero échate para acá, para la esquinita, para decírtelo más por acá entre nosotros, para que tú y yo oremos. Si tiene que decírtelo en privado, si te tiene que llamar cuando tenga solamente tu oído y otras personas no pueden escuchar lo que tiene que decirte, cuidado, hermano, porque aunque se use el nombre de Dios, puedes estar cayendo en deshonra. Y tenemos que conservarnos puros de la deshonra los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú puedes cuidar tu vida de la deshonra. Consérvate puro de la deshonra, cuidando la autoridad que Dios ha puesto sobre los que enseñan y predican, sobre los que inclusive enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Porque es bien fácil criticar a la iglesia. Es bien fácil caer en murmuración. Y decía en el retiro de los recursos que Dios es bien sabio, que nos dio solamente una boca y dos oídos. Pues quiere decir entonces que debo escuchar más de lo que debo de hablar. Pero tenga cuidado porque puede caer en mucha tentación también por lo que escucha. No admitas acusación contra gente que no tiene testigos que puedan respaldar su palabra o la acusación que están diciendo. Entonces, cuida las espaldas de aquellos que están en autoridad. Cuida las espaldas de aquellos que están en autoridad. No admitas acusación ligeramente. Eso es una manera en que tú honras a los que cuidan tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, puedes honrar a aquellos que cuidan tu vida espiritual, testificando a tu pastor cómo la palabra de Dios te bendice. Porque si te están enseñando la palabra de Dios, si te están enseñando y están predicándote el mensaje del reino, quiere decir que hay algo que está siendo depositado en tu vida. Y la presencia de Dios está haciendo cambios en tu carácter, está haciendo cambios en tu vida. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, pero tienes que apreciar ese pan espiritual. Y debes testificar a tu pastor. A veces los pastores recibimos mucho ánimo cuando alguien nos dice, pastor, eso que usted predicó, o eso que trajo el hermano tal en ese testimonio, aquella persona que estaba enseñando acerca de este tema, bendijo mucho mi vida, y yo me gozo con eso. Porque nos estimulamos a la fe, porque honramos a aquellos que están ejerciendo el ministerio, ejerciendo el don que Dios les ha puesto en sus manos para hacer y para hablar y para aportar a tu vida. Tú los honras porque tú puedes testificar de lo que Dios está haciendo. No se trata de ensalzar una figura,
Se trata de reconocer la obra de Dios en tu vida. Se trata de reconocer que la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y aquel que te siembra la semilla y que aquel que haciendo una labor de parte de Dios, aunque es Dios quien lo usa, no tiene que reconocer también que hay instrumentos que se dejan usar. Amén. ¿Usted quiere ser un instrumento que se deja usar? Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Y otra manera en que yo honro la vida de aquellos que cuidan mi vida espiritual es dejándolos participar de un salario. Y aquí va el pastor a meterse en temas que a veces no nos gustan. Porque ¿qué es lo que dice ahí el texto? Que no pondremos bozal al buey que trilla. Y Pablo está hablando de los ancianos, de aquellos que enseñan y predican. Déjalos participar de aquello por lo cual ellos están sembrando. Entonces, este texto que Pablo cita aquí cuando le escribe a Timoteo está en Deuteronomio 25:4. Y luego lo repite en 1 Corintios 9. ¿Y qué quiere decir eso? Que no le pondrás bozal al buey que trilla. Y es de que habían agricultores tan y tan macetas que cuando ponían el buey a arar la tierra, le ponían un bozal para que no comiera de aquello que estaba arando. Y fíjense que Dios es tan bueno y tan justo que hasta en esas cosas se fijaba y le decía al pueblo de Israel, esa práctica que hacen en otros lugares, donde el buey que está trillando le ponen un bozal, en el pueblo de Dios no. Porque ese buey está pasando trabajo. ¿Cómo tú quieres tener tu casa? Qué bonito. Tengas tu casa llena de alimentos y el buey ahí todo lleno de huesos, ahí lo tienen maltratado trabajando. Porque allá hay agricultores así. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, al buey que trilla no le ponga bozal. Déjalo participar de aquello que él está trabajando para eso. ¿Me sigue, hermano? Entonces, ese mismo paralelismo Dios lo usa en Timoteo para decirle a la iglesia que cuiden a los ancianos, que especialmente aquellos que están dedicados a enseñar y predicar, dándoles la bendición económica por la labor que están haciendo. Vamos a 1 Corintios 9, versículos 3 al 12. Vaya conmigo, hermano. Pero nos vamos a conservar puros de la deshonra. Y esta es una manera también como Dios lo hace, como Dios lo establece en su palabra. Y mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 9, del 3 al 12. Mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? Pablo, el apóstol, ¿acaso no tengo derecho a comer y beber? Claro que tengo derecho a comer y beber. ¿Acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? ¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? No, los recursos de aquellos que van a la guerra salen no del bolsillo de aquellos que están peleando, sino de aquellos que están sosteniendo la guerra. ¿Ve? ¿O quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? ¿Veo? ¿Está viendo la lógica detrás de eso? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se preocupa de los bueyes, o más bien lo dice por todos nosotros. Pues ambas cosas, Dios se preocupa de los bueyes y también se está preocupando de los que están llevando la palabra. En realidad esto se escribió por nosotros. Pablo está diciendo, por los que estamos en el ministerio, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, esta pregunta es importante, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Es mucho pedir, si lo más importante es lo espiritual, es mucho pedir que cosechemos lo material.
Si lo más importante es lo espiritual, entonces la respuesta del texto es: no debe ser mucho pedir poder sostener a aquellos que están predicando y enseñando la palabra. Porque lo más importante que se te puede dar es el pan espiritual. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro sistema de valores invertido. Nosotros valoramos más las cosas de esta tierra que las del cielo. Valoramos a aquel que nos da cosas materiales y nos regala los tenis caros que aquel que nos da la palabra del Señor. Aquel que nos enseña la palabra del Señor. Y no lo estoy diciendo por mí, estoy diciendo como un principio general. Porque yo tengo mi trabajo, al igual que Pablo, que trabajaba. Pues Pablo renunció voluntariamente a este derecho. Lo dice más adelante. No porque él no tenía el derecho, él lo está diciendo ahí: yo tengo este derecho. Pero él renunció a predicar y anunciaba a Cristo gratuitamente para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Él lo dice ahí, usted lo lee más adelante, pero él lo que está diciendo es que aquel que siembra en ti lo espiritual tiene el derecho de cosechar también lo material. Porque lo más valioso está siendo sembrado en tu vida. Esto solamente hace sentido si tú valoras la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es cualquier cosa para ti, la ofrenda cuesta. Mantener esto cuesta. Y va a comenzar la queja. Pero si la palabra de Dios es valiosa para ti, porque ha cambiado tu vida, tu carácter, tu testimonio, tu trayectoria, y te ha dado una nueva vida, tú vas a querer colaborar y honrar a la iglesia que cuida tu vida espiritualmente. El que dice amén o diga ay, pero se va a decir ay también. Entonces lo dice, se escribió por nosotros, porque nosotros estamos aquí arando y trillando, estamos sembrando, estamos trabajando para el Señor. Entonces, versículo 12 de 1 Corintios 9: si otros participan de este derecho, con mayor razón nosotros. Y él dice, Pablo dice, versículo 12: sin embargo, nosotros no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Y por ahí él dice, ¿por qué renuncia a ese derecho? Pero no es porque no lo tiene. Y le dice a Timoteo, cuídate de honrar a los que están enseñando y predicando, que ellos puedan participar, porque el asunto es, yo sé que llegará un momento que quizás yo tenga que estar a tiempo completo nuevamente en el ministerio. El asunto es que usted trabaja y usted puede irse a su casa, pero el pastor que trabaja afuera tiene que usar su tiempo, el tiempo de la familia, tiene que usarlo para hacer las cosas del Señor. Pero usted no tiene que usar ese tiempo, porque usted tiene un trabajo, pero el que trabaja tiene 2 o 3 trabajos más, está a cargo de la iglesia. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces usted lo que está haciendo es liberando al pastor o al que está enseñando. Y estoy diciendo, este es el modelo bíblico de la iglesia. No estoy diciendo que necesariamente hay temporadas y hay temporadas. Estoy hablando ahora de mi caso. Pero en general, usted lo que está es liberando al pastor para que él pueda tener tiempo para la palabra y para la oración, porque ese pan espiritual es importante y usted tiene que honrar eso. Yo me acuerdo cuando nosotros hace unos meses atrás dimos una clase de cómo preparar estudios bíblicos y liderar grupos pequeños. Y me acuerdo que me dice, cuando estamos finalizando la clase, ella no sabía si coger la clase o no, yo tenía que cogerla, que vamos a aprender. Y cuando estamos finalizando la clase, ella tomó la palabra y le dijo, pastor, yo no sé si algún día voy a enseñar al frente o no, porque ella no es de esa, ¿verdad? Dice, yo no sé si voy a enseñar al frente o no, pero ahora me doy cuenta todo lo que conlleva enseñar la palabra. Porque la gente piensa que eso es abrir su boca y ya, y decir unas palabras. Y como dicen por ahí, le hemos creído las mentiras al mundo. Esto es simplemente que no hay que orar, que no hay que estudiar la palabra, que no hay que estudiar el texto bíblico. Todo eso conlleva una gran responsabilidad, más a la misma vez pastorear las vidas. Y lo que estoy diciendo es, hermano, que esto es un mensaje general. Si nos cuidamos de la deshonra, vamos a ser bendecidos. Consérvate puro, y mientras lo haces,
cuida tu salud. Porque vemos que Dios le dice a Timoteo, le dice, tienes dolores de estómago. ¿Se vieron ese texto, verdad? Busca primera de Timoteo 5. ¿Sí? Cuida tu salud. Mira lo que le dice. Deja de tomar agua. ¿Y qué le dice? Deja de tomar agua. En versículo 23, de Timoteo 5, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, vamos a cuidarnos de la deshonra. Mientras estás haciendo todas estas cosas para el Señor, cuida tu salud. Ya que está lo tuyo, cuida tu salud. No cuides tu salud al punto de dejar de hacer cosas para el Señor, pero cuida tu salud al punto de que puedas seguir trabajando para el Señor mientras estás cuidando tu salud. Porque hay gente que piensa que cuidar su salud es limitar lo que yo hago para el Señor, o limitar mi influencia, o limitar... Hay veces que uno tiene que bajarle un poco, pero siempre somos instrumentos del Señor. Y fíjese que dice un poco de vino, no dice mucho vino. Ya conmigo, un poco de vino. Un poquito, no la botella. Un poco de vino, no mucho vino. Es un poquito de vino. Amén. Que Dios estaba diciéndole a los cristianos que pueden tomar. No, pero un poco de vino. Yo me tomo una botellita nada más. Un poco de vino. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a tener conversaciones, va a tener que sentarse a dirigir los asuntos, va a tener que tomar decisiones que afectan a otras personas y tiene que estar cabal en su juicio. Nosotros tenemos responsabilidades y aquel que tiene responsabilidades no puede nublar su responsabilidad. Entonces, mientras estés cuidando y conservándote puro, cuidando la iglesia, tú también cuida tu salud. Ese es otro consejo que Dios le da a Timoteo. Le dice un poco de vino. Quizás la razón por la que estaba enfermo era por el agua que estaba tomando. Y por eso le dice, deja de tomar agua. Y es común saber que en los tiempos de antes las aguas no eran tan purificadas como ahora. A veces las aguas llegaban tibias y la gente vomitaba, las aguas llegaban con bacterias y cosas. La gente se enfermaba mucho por el agua que tomaba. Y Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, deja de tomar agua y toma un poco de vino. Entonces, qué bonito saber que a Dios le interesa tu salud. Ay, nadie dijo amén. Qué bonito saber que a Dios le interesa su salud. Qué bonito saber que a Dios le interesa que escuches consejos sobre tu salud. A mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Irving, que ya tienes que darle el tratamiento y los pacientes son tremenditos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes siguen al pie de la letra lo que dice el terapeuta, o el psicólogo, o el doctor, o el terapista físico? ¿Cuántos de ustedes siguen al pie de la letra por la cantidad de dosis que son? Si son 7 días, una vez al día. ¿Cuántos se lo toman a la hora que es? Ajá. ¿Y cuántos siguen de la misma manera lo que Dios le pide en su palabra? ¿Me sigue? Pues ahora estamos hablando de la salud. A Dios le interesa tu salud, pero a Dios le interesa también que tú escuches consejos de tu salud. Por causa del ministerio de Timoteo estaba así, no sabemos. Probablemente no tiene nada que ver con el ministerio. Pero Pablo había sanado a otros sobrenaturalmente. ¿Por qué Dios no sanaba a Timoteo sobrenaturalmente? No todo lo que Dios va a hacer va a ser de manera milagrosa y sobrenatural. Pero siempre Dios va a estar interesado en nuestra salud. Y siempre Dios va a estar interesado en que estemos bien. Dios sabe que nos enfermamos. Y no debe ser un secreto para otros. Fíjense que Pablo, aún no estando con Timoteo presentemente, Pablo escribe esto desde la cárcel probablemente. No estaban juntos.
Pablo estaba por allá en Roma y Timoteo estaba en Éfeso, pastoreando esta obra. Y Pablo sabía lo que Timoteo estaba pasando. Entonces, cuida tu cuerpo porque tu cuerpo es instrumento del Señor. En otras palabras, Timoteo, tienes una obra que hacer y mientras te estás haciendo esta obra, estos consejos que te estoy dando, para ti como creyente, como líder, también cuida tu salud. No nos dicen amén, cuida tu salud. Vamos a cuidar nuestra salud y cuidar salud incluye escuchar consejos que nadie me pidió o que yo no le pedí a nadie, pero Dios me los da. Amén. Amén. Dios me los da. A veces los consejos yo no los pido, pero llegan. ¿Me sigue, hermano? Amén. Pues Timoteo no estaba ahí, ay, sí, estoy mal de salud, deme un consejo. No, Pablo, Dios sabía que Timoteo necesitaba escuchar eso. Que me voy a confiar en eso. Dios sabía que Timoteo necesitaba escuchar que siguiera adelante en el ministerio, pero que también su salud, él tomara consejo y cuidara su estómago. Amén. Consérvate puro también del prejuicio y de la parcialidad. Consérvate puro del prejuicio y de la parcialidad. Dice lo que dice el versículo 19. No admita ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. 19-21. Entonces, él va a trabajar asuntos difíciles donde a veces hay más de una persona involucrada, donde va a tener que tomar decisiones acerca del carácter de alguien. Tienen que haber 2 o 3 testigos. Tiene que haber aquel que esté pecando, tiene que reprenderlo para disciplinarlo. Tiene que decirle que pare esa conducta con la autoridad del Señor. O sea, si nosotros decimos y nos alineamos con esta palabra, tarde o temprano puede ser que no nos consideremos puros, porque muchas veces somos personas que tenemos favoritos. ¿Verdad que tenemos favoritos a veces? Empezando por usted mismo. Porque usted se pasa la mano a usted mismo, pero no se la da al otro hermano que le falla igual. Cuando usted falla, no, es que yo soy pecador, soy débil, Señor. Pero cuando alguien lo ofende, que le caiga el juicio de Dios. ¿Verdad que sí? Que somos así. Entonces, nosotros muchas veces caemos en parcialidad, caemos en favoritismo. Tenemos que tener cuidado de eso también. Guarda estas cosas sin prejuicio. Guárdate cuando estés tomando decisiones. Guárdate del prejuicio. Y tenemos esa tendencia en favorecer a otros o pasar por alto el pecado. Tenemos una tendencia de juzgar antes de haber escuchado los hechos. Solamente porque alguien nos dijo algo, ya pensamos mal de otra persona. Y ni siquiera hemos escuchado a la persona. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Tenemos que tener cuidado de eso, porque tenemos que, el llamado del Señor es: consérvate puro en esta mañana. Conserva puro tu juicio. Consérvate de la deshonra. Consérvate puro de ser parcial y tener favoritismo cuando estés juzgando las situaciones de la vida. Y este principio de no admitir acusación contra todos o contra alguien, sino con 2 o 3 testigos, es bien importante hasta en el tribunal. De ahí es que sale del sistema judío, ¿sabe? Es una base legal de nuestra sociedad. Y tú no podías decir: este me hizo esto delante de un juez sin tener 2 o 3 testigos. Y en la iglesia y en otras situaciones a veces que nos movemos, queremos creerle al primero que dice algo. Ahora con el fenómeno de las redes sociales tenemos que tener cuidado. Porque ahora hasta pueden coger foto tuya y la ponen con inteligencia artificial y te abren la boquita así, como si estuvieses hablando, porque los videos ahora y los programas de computadora son tremendos, si no pregúntale a quién. Hacen como que tú te coges el tubo
y hacen como que tú estás haciendo eso o estás diciendo algo y pueden poner palabras que tú nunca dijiste. Una cosa tremenda. Como ha avanzado la tecnología ahora. Ahora todo el mundo se convierte en un meme. Se convierte en una publicación de redes sociales. Cuando alguien se molesta con otra persona, empieza a decir cosas muchas veces que no son. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿por qué nos pide Dios a 3 testigos? Yo creo que aquí hay varios consejos que debemos mirar con atención. Primero, 2 o 3 testigos para desanimar al chismoso. Al chismoso tenemos que desanimarlo. ¿Cómo desanimamos al chismoso? Búscate 2 o 3 personas más que hayan visto eso y yo te creo. Ah, pero yo lo vi, está bien. Pero 2 o 3 personas más. Porque ese es el estándar bíblico. Especialmente cuando estás hablando de una persona que enseña y predica. No es que enseña y predica, no es que somos infalibles. Es que por lo que representa. Es como si fuesen a hablar de tu papá o de tu mamá. Te vas a creer bien rápido al vecino. O por lo menos vas a decirle, contra, tú lo viste y otro vecino también lo vio. Ah, pues entonces ya hay 2 testigos ahí. Pues tengo que tomar cartas en el asunto. Si mi hijo está portándose mal, pues tengo que tomar cartas en el asunto. ¿Me sigue, hermano? Entonces, al chismoso hay que desanimarlo, no podemos darle foro. Diga amén o diga ay. Y esto hay en todas las familias, hay un chismosito. O más de uno. Y a veces en las iglesias también. Sí. ¿Cómo desanimamos al chismoso? 2 o 3 testigos, y si no, no te creo. Número 2, porque cuando una persona está en posición de liderazgo y debe tomar decisiones, 2 o 3 testigos son importantes porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con la decisión que se va a tomar. Y le van a acusar de algo, simplemente porque no están de acuerdo con las decisiones que se toman. 2 o 3 testigos, antes de acusar a alguien de pecado, 2 o 3 testigos. Número 3, otra razón por la que Dios pide 2 o 3 testigos, para que el mismo líder se dé cuenta de que hay 2 o 3 que sostienen la acusación. Porque cuando un líder ve que ya, como dice en el campo, cuando el río suena, es porque agua trae, pero no es un río, ¿sabes? No es una gotita. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Pero cuando 2 o 3 personas te dicen lo mismo, y tú dices contra. ¿Qué pasó con la iglesia de los Hechos? Que las viudas no estaban siendo atendidas, las viudas de los griegos. Y en Hechos, y de los no judíos, ¿verdad? Y en Hechos 6 tuvieron que implementar, Dios le dijo a la iglesia, para que los apóstoles y los que están predicando la palabra no se dejen de dedicar a eso, vamos a poner diáconos en la iglesia. Ese fue el primer oficio que se levantó para servir en la iglesia. Vamos a poner diáconos que cubran la necesidad física de las personas, que visiten los enfermos, que ayuden, que atiendan a esta ayuda, que les den de comer, para que los que están predicando y enseñando tampoco le añadamos otra responsabilidad, porque fue un momento peligroso para la iglesia. Cuando dejamos que los líderes, que los que predican, hagan todo. Pero lo que estaban diciendo era cierto. De que estaban descuidando a las viudas. No era falso, ¿verdad que no? La iglesia tenía que hacer algo. Y la iglesia, Dios proveyó personas que se asumieran esa responsabilidad. No siempre el chisme es malo. No siempre, cuando digo chisme, no siempre lo que se dice es incorrecto. A veces hay que prestar atención a lo que se está diciendo, especialmente cuando va respaldado de 2 o 3 testigos. ¿No me está entendiendo, hermano? El líder también tiene que ser enseñable, porque todos tenemos puntos ciegos. No todos se arrepienten, ¿verdad? Porque todos tenemos puntos ciegos. A veces hemos sido obstinados y no hemos visto cosas que no hemos querido ver, o no hemos visto cosas porque no las hemos podido ver, porque el líder no lo puede ver todo. ¿Alguien dice amén? ¿Está entendiendo?
Reconozca que usted tiene puntos ciegos y que hay otras cosas que otras personas ven que yo no estoy viendo. Yo siempre digo a veces a los ancianos cuando nos reunimos, díganme qué están viendo que yo no estoy viendo. Eso es importante, porque tenemos que cuidar la iglesia del Señor y tu perspectiva es importante, porque tú ves algo que a lo mejor yo no estoy viendo, o que tu esposa no está viendo. Y los matrimonios es bien importante eso también. La perspectiva de la esposa, a lo mejor el esposo no está viendo. Y la perspectiva del esposo, a lo mejor la esposa no está viendo. Y cuando nos hablamos, esos puntos ciegos se abren y podemos entonces darnos cuenta. Pero tenemos que ser enseñables y sensibles. Número 4, porque Dios pide 2 o 3 testigos, porque cuando el acusador necesita 2 o más que verifiquen su historia, se va a asegurar de que la acusación sea cierta. Es bien importante eso. Consérvate puro de la imparcialidad. Consérvate puro del favoritismo. La palabra de Dios siempre. Y cuando alguien venga de otro hermano, lo que podemos hacer es, mira, espérate, vamos a hablar de alguien, déjame llamarla por teléfono. Ahora, cuando la persona tenga por teléfono, dice, dime lo que me vas a decir. Se va a acabar el chisme. Si es chisme. Que yo también se lo he dicho a ella de frente, pues está bien, pues ya se lo dijiste. Porque yo no tengo que saber. Le quieres dañar la imagen de esa persona ante mis ojos. Entonces es bien importante que nos cuidemos de eso. La iglesia tenemos una gran responsabilidad. Hay situaciones de pecado a veces serias en la iglesia. Y tenemos nosotros que tomar decisiones que agraden a Dios. Consérvate puro. Cuídate de las decisiones impulsivas también. ¿Cuántos hemos tomado decisiones impulsivas en muchas ocasiones? Cuídate de las decisiones impulsivas como líder. No impongas a nadie las manos con ligereza. Versículo 22. Ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Lo están viendo ahí? No impongas a nadie las manos con ligereza. No seas impulsivo cuando asignes responsabilidades. No coloques en responsabilidad a alguien que no está listo. Y mire, y yo he cogido bofetadas. En Timoteo yo he cogido bofetadas, yo lo admito. Bofetadas espirituales. Porque uno va aprendiendo en el caminar. Uno va aprendiendo a madurar, a escuchar la voz de Dios, pero también ver el carácter, el fruto de las personas. Y nosotros a veces nos hemos equivocado también. Pero qué triste es tener líderes impulsivos, líderes de familia impulsivos, esposos impulsivos. Siempre que hacemos las cosas por ligereza o por impulso, muchas veces no terminan bien. Pastor Anisa una vez nos dio un consejo, siempre me acuerdo de él: prefiero tardarme varios meses en lograr algo que hacer las cosas por ligereza, o sea, por impulso. ¿Ves? Porque a veces, especialmente la gente quiere el ministerio, pastor, ¿por qué no tenemos un líder de evangelismo? Pastor, ¿por qué no tenemos un líder de la tiendita? Pastor, ¿por qué no tenemos esto y lo otro? Porque hasta que no tengamos la persona que se pueda hacer cargo, no podemos tener el líder. Porque no podemos tener ministerio sin las manos y sin el carácter de las personas. Porque el primer ministerio de las personas es convertirse de corazón y cambiar su carácter. Porque si ponemos responsabilidades en personas que no están listas, le hacemos más daño a la iglesia que bien. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, viste, esto no es viandita. Esto es para los que aman la iglesia del Señor. Esto es para los que aman. Y yo dije, esto es viste y viandita, no es leche, no es leche. Para los que amamos la iglesia del Señor, la cuidamos, nos conservamos puros en estas cosas. ¿Será porque hay un respaldo público a tú y poner las manos sobre alguien? Hay un respaldo público de la autoridad, del líder. Y después esa persona cae mal o no cumple con su función.
queda uno mal también. Y sobre todo el nombre del Señor y la iglesia del Señor. Tenemos que cuidar la iglesia. ¿Ve? Y el último consejo, ya he dado 4, este es el quinto. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos. A los que persisten en pecar, hay varios versos ahí, se los voy a leer, el verso 20 por ejemplo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos se han llevado a juicio, aunque a otros se les descubren después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes, y aún las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia y el mundo? Si la iglesia participa en los pecados y las cosas del mundo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la obra de Dios si hablamos de la misma manera que el mundo habla? Si gastamos nuestro dinero como el mundo lo gasta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si me pongo de acuerdo para pecar con alguien que no es creyente? ¿Dónde está la obra de Dios? Por eso Dios traza una línea: consérvate puro. No participes en pecados ajenos. En otras palabras, cuida tu vida espiritual, Timoteo. Y cuídala de tal manera que no te involucres en acuerdo. Y la participar significa ahí, en el texto original, es tener koinonía. O tener comunión. Es la palabra para koinonía y comunión. Es como cuando tenemos comunión con Jesús. Cuando partimos el pan y el vino, es como que lo que simboliza eso, tenemos una comunión porque somos un cuerpo, estamos unidos. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es que por el Espíritu de Dios, nos dice la iglesia, no te unas en acuerdo con aquel que está en desobediencia. Hay pastores que yo no peco. Bueno, me han dicho eso. ¿Sí? Pastor, pero es que eso no es nada. También me han dicho eso. Pastor, pero es que eso es un poquito nada más. Pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pastor, pero ese es el problema. Por eso es que la iglesia está como está, porque no aspiramos a conservarnos puros. Cristo viene a buscar a su iglesia y viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha por la gracia de Dios, pero nuestra tarea es conservarnos puros. Si participamos de la misma cosa, de los mismos conciertos, de la misma música, de la misma bebida y droga, de las mismas películas, de la misma mentira, de los mismos engaños que todo el mundo le hace al gobierno, si participamos de las mismas cosas que el mundo participa, no nos estamos conservando puros. No participamos en pecados ajenos. Propóngase hoy: Señor, yo tengo una meta en mi vida espiritual y es que pueda conservarme puro delante de tu presencia. Si no te conservas puro, tu don se va a afectar. Tu ministerio se va a afectar. Por eso te dice a Timoteo, si no te conservas puro, las relaciones de aquellos que están al lado tuyo se van a afectar. Uno piensa que no es nada, pero tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Lo que está diciendo ahí, el pecado de algunos es evidente antes de que venga el juicio. Porque algunos se van a creer que se salieron con la suya. Porque nadie se dio cuenta de lo que hicieron. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano en el juicio van a salir todas expuestas. De la misma manera que las buenas obras, que lo que dice el texto ahí, también
Hay gente que nunca se va a dar cuenta de las buenas obras que tú hiciste, pero tú las hiciste. Para algunos es evidente, son esas buenas obras, se ve el fruto, se ve, lo hiciste públicamente, gloria a Dios por eso. Pero hay muchas cosas que hemos hecho en los secretos que no tenemos que publicarlas. ¿Sabes dónde van a estar evidentes? También el día del juicio. Donde la palabra nos enseña que no hay nada oculto en Marcos 4:22, nada que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo que ustedes hacen en el Señor no carece de sentido o no es en vano, dependiendo de la traducción que usted tenga. Hebreos 6:10, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo que ustedes hacen y el amor que han mostrado a Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. O sea, estoy hablando de las obras buenas también, que Dios no va a dejar que ninguna obra buena caiga en el piso. Mira lo que dice Apocalipsis 20:12. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, los grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Ese librito de Dios será grande, será largo. Asegúrese de estar bien con el Señor, consérvese puro, porque un día daremos cuenta al Señor. Y solamente aquel que tenga a Cristo a su lado, solo aquel que haya dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, va a poder pararse delante de la presencia del Señor. Gracias. Y decirle: Señor, aquí estoy. Confié en Cristo, porque mis obras no fueron suficientes, pero confié en Cristo para la salvación de mis pecados. Me guardé para ti, Señor. Me santifiqué siempre que pude. Cuando escuché tu voz no la ignoré. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Apocalipsis 22:12. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus obras, sus acciones. ¿Cuál es el llamado del Espíritu Santo? Consérvate puro. Consérvate puro de la deshonra. Consérvate puro de la parcialidad y del prejuicio. Consérvate puro las decisiones impulsivas. Consérvate puro, y mientras te conservas, cuida tu salud. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Escucha la voz del Espíritu Santo que te llama. Aún los pecados en secreto te afectan y afectan tu vida espiritual. Timoteo, y cuando escuche a Timoteo, ponga su nombre. Consérvate puro. Consérvate puro. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Esa es la voz del Espíritu Santo. Consérvate puro. Entonces nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, consérvate puro, te dice el Espíritu Santo. Consérvate puro, te dice el Espíritu Santo. Consérvate puro de la deshonra. Que tus palabras sean palabras de bendición, de afirmación. Testifica de lo que has hecho en tu vida. Ay, que te ha bendecido, hazlo parte. Hazlo parte. Que te ha bendecido, hazlo parte de la bendición.
Hazlo parte de la bendición al que te haya ayudado. Hazlo parte. Sí, Señor. Servimos para ti. Tú eres glorioso y maravilloso. Ayúdanos a honrarte, Señor, con lo que tenemos, con nuestros bienes, con estas ofrendas. Ayúdanos, Señor, a servirte, a amarte, a darte lo mejor. Oh Padre, reconocemos, Señor, que hemos sido manchados y impuros. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Lávanos con tu sangre, confesamos nuestra rebelión. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a servirte, a amarte, a darte lo mejor, a darte la gloria y la honra. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.